En las últimas semanas y en los últimos meses ha pasado algo que no se veía desde hace años. Se ha comenzado a hablar de Venezuela desde un punto de inversiones. Se habla de expectativa, se habla de optimismo y se habla de oportunidades. Pero la pregunta real ¿es momento para invertir o todavía hay que esperar? Y es que aunque se hable de optimismo y crecimiento, quizás sea un punto de rebote desde niveles muy bajos. Hoy contigo quiero analizar a Venezuela desde la mirada de un inversionista, sin humo, sin política y con criterio. Hola, soy Gerardo Álvarez y hoy vamos a hablar de Venezuela desde un punto de vista de inversiones. No vamos a entrar en política, pero sí vamos a analizar el contexto, si existen catalizadores para que realmente se pueda invertir y cuáles son esas opciones de inversión que hay. En primer lugar, bueno, el contexto de Venezuela claramente es un contexto de optimismo. Se dieron unas circunstancias que hasta hace unos meses eran impensables para muchos de nosotros y eso ha abierto una narrativa de crecimiento, pero tenemos que entender algo y es que me ha sorprendido verlo en varios reportajes y es que se dice que Venezuela puede crecer, no sé, un 20% este año, pero si constantemente Venezuela ha estado cayendo un 80%, recuperarse un 20% no te pone en un punto de partida o no te pone igual que otro tipo de economía emergente. Simplemente estás empezando un poco a resurgir de las cenizas y eso hay que tenerlo en consideración. Para poder hablar de las inversiones en Venezuela, para mí hay dos catalizadores importantes que aún no se han dado. En primer lugar, y quizás el más importante, son las garantías jurídicas. En Venezuela todavía sigue reinando el caos, las expropiaciones existen, puede darse el caso y hay que tener unas garantías sobre papel a nivel estructural que eso te garanticen que lo tuyo es tuyo y que tienes unas reglas del juego claras. Si no existe eso, cualquier inversión puede ser muy efímera, ¿no? Porque no hay estructura que soporte quizás una inversión. No te garantizan que no te pueden expropiar, que no puede existir una ley que haga que tu negocio o esa inversión por la cual tú estás apostando no se tambalee. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Y en segundo lugar, para mí, tiene que darse una dolarización. Los índices de inflación en Venezuela son descomunales. Incluso el Banco Central desde hace mucho tiempo dejó de publicar la inflación porque son unas cifras que en el mundo no se han visto. Entonces, al final, cualquier rentabilidad que te vaya a dar una inversión en bolívares se diluye en 2 segundos. Entonces, hasta que no haya una dolarización, no se puede realmente comenzar a hablar de inversiones. Y ahora quiero hablarte de algunas oportunidades de inversión que realmente pueden existir y existen en Venezuela, pero hay que agarrarlas con pinzas, ¿no? En primer lugar, antes de hablar de las opciones, quiero hablarte del patrimonio, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de inversiones tenemos que tener claro que estamos hablando de patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Bueno, lo que se tiene menos lo que se debe. Cuando tú inviertes, no sé, en un ETF, quizás dices, bueno, tengo invertido tanto dinero en ETFs, pero por ejemplo, si tienes una propiedad o tienes deudas, eso también tienes que meterlo en tu ecuación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Venezuela, muchas personas que han migrado todavía tienen propiedades en Venezuela y ya eso es una exposición real al posible crecimiento que pueda tener Venezuela. Incluso sé de casos
donde hasta hace nada las viviendas tenían un precio y ya les han comenzado incluso a ofrecer el doble. Aquí no quiero entrar en detalle de si esa valoración es la correcta o no, pero quizás si te llama la atención invertir en Venezuela, pero tienes una propiedad en Venezuela, ya más bien estás sobreexpuesto porque tienes gran parte de tu patrimonio puesto aquí. O incluso si es una propiedad que ya te está dando rendimiento porque la tienes alquilada, pues velo como una inversión porque eso es lo que es. Entonces, esa para mí es la gran primera oportunidad de inversión en Venezuela, pero hay que aprender a verlo como un patrimonio, como un total, y en función a eso saber, bueno, si se está sobreexpuesto o no, o si aún así te interesa seguir invirtiendo en Venezuela. En segundo lugar, y aquí es donde yo creo que se pone interesante la cosa, es inversiones indirectas. Ya en mi canal y hay un video específico sobre ETFs, pero a través de ETFs puedes invertir de manera indirecta en Venezuela. ¿Cómo? Bueno, usando, digamos, un poco de lógica. Por eso es que siempre digo que las inversiones hay que analizarlas bien, hay que tener conocimiento. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, Venezuela tiene las reservas de petróleo quizás más importantes del mundo. Pues, si invertimos en un ETF de una empresa petrolera, bueno, esa empresa petrolera, si tiene licencia para operar en Venezuela, pues se va a ver beneficiada de ese crecimiento económico, ¿no? Cuando la economía de Venezuela empiece realmente a traccionar, si tú tienes un ETF, no sé, de X empresa petrolera que está empezando a procesar ese crudo que saca en Venezuela, pues dicha empresa va a tener beneficios, va a reportar ganancias producto de esos yacimientos en Venezuela y por ende el ETF va a subir de valor. Ojo, no quiero decir que porque una empresa esté en Venezuela ya va a triplicar o a duplicar sus ganancias o sus rendimientos, pero bueno, básicamente es una línea de negocio más que está abriendo y que le va a dar beneficios. Entonces, para mí, es lejos de ser una recomendación de inversión, creo que eso es una exposición directa. Quizás si no tienes la primera opción, que son propiedades, exponerte a una empresa de estas petroleras puede ser una buena opción. Ahí habría que estudiar, o por ejemplo, un ETF global que tenga las principales empresas del sector petrolero o acciones en una empresa específica que le hayan otorgado una licencia para operar en Venezuela. Esto obviamente con el transcurso del tiempo se irá conociendo y habrá que determinar si es una buena opción o no. Bueno, y la tercera forma de invertir en Venezuela es directamente en la Bolsa de Caracas, que así se llama la bolsa institucional de este país, de Venezuela, pero tiene muchas limitantes. En primer lugar, la liquidez. Es decir, si tú compras una acción, te pongo un ejemplo, Ron Santa Teresa, que es una empresa que quizás todos los venezolanos conocen y que cotiza en bolsa, quizás comprar y vender la acción en determinado momento puede ser complicado porque no hay muchas personas operando ese mercado. Entonces, la liquidez es muy reducida. Por otro lado, por ser Venezuela un entorno tan complicado, las acciones no se pueden comprar en un broker como puede ser, no sé, un neobanco donde hay acciones, no sé, de Tesla o Coca-Cola, donde con un solo clic puedes seleccionarla. Aquí, y personalmente lo he investigado, hay que abrirse una cuenta en un banco específico de Venezuela, luego hacerse una cuenta en un broker de Venezuela dentro del país. Entonces, quizás si no estás en el país puede ser muy complicado, es como muy tedioso, muy manual. Obviamente,
si el panorama sigue mejorando, habrá quizás mucha más tecnología entrando y esto sea una oportunidad más real o mucho más fácil que se puede explorar. Pero ahí viene la limitante o el catalizador que hablé al principio de la dolarización. Al final, pues, estar invirtiendo en una empresa de Venezuela que esté creciendo mucho, pero si los dividendos o los rendimientos te lo paga en bolívares y la inflación supera por creces esos rendimientos, pues básicamente no estás haciendo nada, estás perdiendo dinero. Entonces eso aún hoy en día no es una opción real. Y bueno, ya para finalizar, eso, la narrativa está siendo muy optimista. Me ha impresionado cómo incluso en medios especializados en economía, como puede ser, no sé, Bloomberg, se habla de que Venezuela está prospectada para tener el mayor crecimiento en este año. Pero es como te digo, si estás hablando de un crecimiento del 30%, es un crecimiento estratosférico, por así decirlo. Pero si vienes de años cayendo un 80, un 90, un 100%, ese 30%, como dije al principio, no te lleva al punto de partida, todavía estás por debajo. Y si, por ejemplo, comparas con otros mercados emergentes, como puede ser, no sé, Argentina, México, Chile, hablando de la región, pues estos países, a pesar de que tienen sus problemas, son muchos más estables y tienen una economía mucho más sólida que Venezuela. Entonces, quizás valorarlos como países emergentes para invertir antes de Venezuela. Entonces, bueno, nada, espero que este video te haya sentado esos criterios de dónde está Venezuela parada actualmente a nivel de inversiones y en base a eso, bueno, sí, estar monitoreando, porque como digo, hay mucho optimismo y así como se han dado acontecimientos que han cambiado de manera muy rápida, puede que haya un catalizador que yo no estoy contemplando o de repente se dolarice todo y empiecen a surgir nuevas oportunidades. Así que bueno, yo particularmente estoy siguiendo las noticias muy de cerca a nivel económico en Venezuela y bueno, quizás más adelante haga otro video actualizando las posibilidades o los catalizadores. Así que si te interesa, nada, suscríbete al canal. Incluso te invito a que te suscribas a la newsletter. De hecho, este video surge de una newsletter que envié hace poco, así que nada, es otra manera de estar en contacto entre ustedes y yo, así que nada, te dejo en la cajita de descripción para que te suscribas.